¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de este curso de algoritmos y estructura de datos. Recuerden que este es un esfuerzo compartido entre la UAM Lerma, la UAM Coajimalpa y la UAM Iztapalapa. Saludamos a todos nuestros compañeros de las otras unidades. Recordarán que en nuestra última reunión, en la última ocasión que nos vimos, estábamos cerrando la exposición del tema de algoritmos de ordenamiento. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Se trata de la unidad 4. ¿Y de qué se trata el problema de búsqueda? Vamos a comenzar, como en la ocasión anterior, definiendo en qué consiste el problema al que nos vamos a enfrentar y luego vamos a revisar tres posibles soluciones. En esta ocasión, el problema de búsqueda, ¿saben? Está muy vinculado, muy relacionado con el problema de ordenamiento, pero en este caso no se trata de ordenar, sino de encontrar en una estructura de datos. En este caso, en la exposición que vamos a hacer de esta unidad, asumimos que el dato que buscamos está almacenado en una estructura de almacenamiento lineal. Entiéndase que puede ser un arreglo, una lista doblemente ligada, o si queremos no perder de vista esta idea de dar un paso de abstracción y pensar que esa estructura de datos lineal es un DDA llamado lista. El dato que estamos buscando lo vamos a buscar a partir de un número especial al que le vamos a llamar su clave. Estamos buscando el dato por su clave y hay tres maneras alternativas que vamos a presentar de dar con él. Esa es en esencia la idea de los algoritmos de búsqueda. Muchas gracias por conectarse y comenzamos. Vamos a comenzar y para ello me voy a saltar a la siguiente sección de mi aula en Moodle para explicarles en qué consiste. Y si me permiten, voy a leer. Ya saben que a veces leo parte de mi texto, pero para no aburrirlos, pues paso a mi pizarrón y hacemos ahí algún diagramita, etcétera. Entonces dice, supongamos que estamos a cargo de una oficina en la que manejamos expedientes de personas. Cada expediente, que de entrada vamos a suponer que está en papel, puede estar compuesto por varios datos, incluyendo el nombre de la persona, su número, etcétera. Para los fines de nuestra discusión o exposición, vamos a clasificar el problema de búsqueda en tres familias alternativas. Entonces, no pierdan de vista esto. Así como en el caso del ordenamiento, aquí vamos a encontrar o vamos a discutir tres soluciones que están determinadas por la manera en que guardamos cada expediente nuevo que se genera. Ahí está un asunto clave. ¿Cómo vamos a cada expediente nuevo? Tenemos como dos operaciones. Llega algo nuevo y luego tal vez más adelante vamos a buscar. Tenemos ahí dos operaciones a considerar. Ingresar un expediente nuevo y buscar un expediente que se supone ya fue almacenado previamente. Hay dos operaciones que tenemos que considerar. ¿Cómo guardamos un expediente y cómo recuperamos un expediente? Luego dice, supondremos, vamos a ir anotando en mi Jamboard, ¿sale? Problema de almacenamiento. Acuérdense que ese cómo de pregunta va con acento. ¿Cómo almacenamos un nuevo expediente? Dos. Y cómo recuperamos expediente que se supone. Otra cosa que acabamos de decir es que hay una propiedad especial. Aquí está, miren, dice, suponemos que todos los expedientes tienen una característica o registro que puede ser el número de expediente o el nombre de la persona a la que se refiere, y a esta característica la vamos a llamar su clave. Posición de trabajo. Todo expediente tiene una clave o también llamada llave. Hay tres formas diferentes de gestionar este almacenamiento. Forma 1, yo diría que es la más, bueno, no la voy a clasificar ahorita, no la voy a etiquetar, ya ustedes dirán, dice. Estoy pensando en una analogía, ¿no? Ya después veremos cómo, al igual que en el caso del algoritmo de burbuja o el de la baraja, pensamos en analogías, porque las analogías nos ayudan a construir ese conocimiento. El doctor Michael dice que siempre tenemos que decir cuando hablamos con analogías que hay que hacer una reserva. La analogía no es una descripción exacta y total de la solución, porque eso también puede llegar a una confusión, ¿no? Sí, es cierto. Es una analogía, por lo tanto, después tenemos que ver cómo construimos la verdadera solución. Y dice, para los que no son de Iztapalapa, pues el doctor Michael pues es nuestro coordinador de licenciatura. Alternativa 1. Tenemos un gran estante o caja en donde vamos a archivar todos los documentos. El primer expediente se va a colocar en una posición inicial y a partir de entonces cada expediente nuevo se agrega inmediatamente después del último que llegó. O sea, les pregunto ahí, ¿hay algún tipo de orden en la solución 1? ¿Hay algún tipo de orden en la solución 1? Es un TDA tipo lista, ¿no? Fila.
fila, o a lo mejor quisiste decir cola, es un TDA tipo cola. Ándale, sí, el que va después del otro, el Exacto, que es el que se va incorporando al exacto. último. ¿Cómo estamos ordenando? Estamos ordenando el first in, ajá, first out. Están acomodándose por orden de llegada. Aquí me dice José Antonio, no hay orden. Sí, sí hay orden, José Antonio, pero es un orden temporal. No es uno. ¿De qué otra forma podríamos ordenar? A ver, piénsenle. ¿Hay otra forma de ordenar lo que está llegando que no fuera temporal? El orden temporal me dice, me acomoda las cosas de alguna forma. No sé si me va a servir o qué tanto me va a servir para recuperar, pero es un principio de ordenamiento. Es inevitable el orden pensando que se van a ir acomodando sobre un TDA lineal o sobre una estructura de datos lineal. Acuérdense que no es lo mismo un TDA que una estructura de datos. Un TDA es una abstracción y una estructura de datos es un recurso del lenguaje. Ahora, por otro lado, el TDA se mapea a una estructura. En todo caso, estamos hablando de, al final, en la parte baja, a la hora de la implementación o en la parte de las tripas, estamos hablando de una estructura de datos lineal. Sea esta arreglo o lista, lo vamos a mapear, vamos a almacenar en una estructura lineal. Por lo tanto, pues es inevitable el orden. Vamos a decir, este es el primero, esta es la posición 2, la posición 3. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que en la solución A1 estamos ordenando de acuerdo por tiempo. Bien, bien. Luego viene la solución 2, dice, en este caso asumiremos que la clave del expediente es única, esto ya es algo nuevo, diferente, y que además sobre el conjunto de todas las claves, no perder de vista que a veces digo clave o a veces digo llave, podemos establecer un orden total. Ya hemos hablado de este concepto en unidades previas, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de relación menor o igual o menor que o el orden lexicográfico. ¿Estamos de acuerdo? A eso nos referimos. El conjunto de las llaves, sobre el conjunto de las llaves podemos establecer un orden, una relación de orden, una relación binaria de orden. Listo, dice. Tenemos todo para ordenar los expedientes por su clave. Puede ser un orden ascendente o descendente, en cuyo caso echaríamos mano de alguno de los procedimientos o funciones que hemos construido previamente, ¿verdad? Entonces, nos llega algo, decimos qué clave es, ok, entonces procedemos a ordenarlo por clave. Ahí hay otro orden, no es un orden temporal, sino es un orden por clave, es un orden que obedece a una relación binaria de orden. Por favor, vayan pensando en los pros y contras de cada una de estas soluciones. Y esos pros y contras, a ver, lo pensamos así. ¿Qué tan fácil será la operación 1? ¿A qué me refiero? A esta. La operación 1 es almacenar. Y la operación 2, vamos a llamarle la recuperación o búsqueda. ¿Qué tan fácil será la operación 1 en la solución A1 comparada con la misma operación 1 en la solución A2? O sea, dicho de otra forma, si yo les dejo la implantación de la solución A1 o A2, el procedimiento de inserción también se conoce así, el procedimiento 1 o la operación 1 que se llama almacenar, se conoce también como la inserción. ¿Qué será más complejo de programar? ¿La inserción en A1 o la inserción en A2? Se vale por el chat y se vale por micro. Recuerden, en A1 hay un orden, pero es un orden temporal, mientras que en A2 es un orden basado en una relación binaria tipo menor o igual, o una relación lexicográfica. ¿Cuál de los dos procedimientos? A ver, ya me está llegando por acá un mensaje de chat. Dice, en A1, ¿quién dice? Vamos a darle, dice José Antonio del Villar. En A1 el ordenamiento es muy rápido y fácil. Exacto, porque ¿cómo ordenamos? Pues tenemos alguna especie de número o de banderita o de indicador que dice, aquí va, y lo vamos moviendo a una posición. Dice, en cambio, la búsqueda será un poco más complicada. En A2 es más complicado ordenar, pero más fácil buscar. Pues ya lo dijo todo José Antonio. Miren, en ingeniería, este es un principio de la ingeniería que aplica prácticamente en lo mismo en electrónica que en computación. Y yo me atrevería a especular que hasta en ingeniería civil, en ingeniería hay un concepto que se llama el trade-off. Lo pongo acá, lo pongo en mi chat. Trade. Y no es otra cosa decir, es algo así como un punto de equilibrio o una cosa por otra. Así lo podemos entender, es una cosa por otra. Pagamos menos por acá, pero tendremos que pagar más por acá. Lo que nos está diciendo el compañero José Antonio es que hay un trade-off entre A1 y A2. El trade-off es el almacenamiento será muy fácil, o también llamada la inserción. Vamos a anotarle acá, inserción. Esta operación se conocerá como
Mientras que esta se va a llamar búsqueda. Ahí está. Estamos presentando ya las ideas clave de nuestra unidad. Los vamos a poner con mayúsculas estos para clave o en el procedimiento 1, y estoy haciendo una especie de resumen. Tenemos un método o una alternativa 1, A2, A3, de la que todavía no hemos hablado. Ya llegaremos ahí. En A1, la inserción es muy rápida. Es casi me imagino a un burócrata en una oficina, llega un nuevo expediente y dice, lo pongo al final. No hace mayor trabajo. Pero el asunto es cuando hagamos la búsqueda o recuperación de lo que llegó, porque voy a llegar después yo a hacer mi trámite a la oficina del ISSSTE o del IMSS y entonces, o de la UAM, lo que van a decir es, a ver, deme su clave. La clave puede ser perfectamente mi apellido, Marcelín, pero como ordenaron por tiempo y no lexicográficamente, pues aquello en realidad, si lo piensan bien, es un caos, hay que decirlo. Va a tener que buscar así desde el principio hasta el final y con suerte lo encuentra rápido, lo encuentra en la primera parte o en las primeras expedientes y yo fui de los primeros que inauguraron ese estante de búsqueda de almacenamiento, pero si no, pues van a tener que recorrer toda la colección. En tanto, el A2 es la solución, casi que podríamos decir que la solución del burócrata inteligente, la solución del burócrata con iniciativa. Dice, no vamos a ordenar por tiempo. Es un malísimo criterio. Se vale, ¿eh? Vamos a ordenar a lo mejor por mi número de CUR, por mi fecha de nacimiento, o me dan un número de ticket, o incluso por mi apellido. A ver, entonces vamos a ordenar y vamos a construir un orden lexicográfico o un orden tipo ascendente o descendente. Entonces, a lo mejor el procedimiento de inserción es un poquito más complicado, sobre todo pensando ya en la implementación en el lenguaje de programación, ¿no? Es decir, esto me va a implicar que dependiendo de si yo estoy trabajando sobre un arreglo o una lista ligada simple o doble, pues ya saben, ¿para qué les cuento? Ya saben las complicaciones de insertar algo en alguna de estas estructuras. Pero la ventaja que yo voy a pagar, la ventaja que yo voy a más bien cobrar, es que la búsqueda será pues más fácil. A ver, aquí la pregunta es, me detengo acá. ¿Cómo buscarían ustedes? ¿Cómo buscarían ustedes? Hay más de una forma de hacer esa búsqueda. ¿Cómo buscarían ustedes un expediente en la alternativa 2? Los escucho. La pregunta es, ¿cómo buscan en A2? En A1 es evidente. Hay que buscar del inicio hasta el final, hasta dar con él. Y en A2, ¿cómo se busca? Hay más de una forma de buscar. Les pregunto, ¿cómo buscan una palabra en un diccionario? La solución a la pregunta de la búsqueda en A2 es equivalente a decir, ¿cómo busco una palabra en el diccionario? Aquí está llegando, sí, obviamente por letra. A ver, supongamos, José Antonio, por la letra inicial, exacto. Supongamos que tienes un diccionario. Aquí está mi diccionario, ¿sale? Y entonces les pregunto, quiero saber el significado de la palabra telúrico. ¿Cómo busco la palabra telúrico en el diccionario? Dicho de otra forma, insisto, hay más de una respuesta, ¿eh? Les propongo una solución y ustedes me van a decir si es buena o no, o si hay otra. Empiezo por la A, ok, vamos al apartado de la T y después al subapartado de la TE, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal que no tiene esas pestañitas acá en esta parte? Esto se llama lomo, pero nunca he sabido cómo se llama esta. ¿Qué tal que no tiene esas pestañitas que dicen, aquí está la T? ¿Qué harían si no tiene esas pestañitas? Yo les iba a contar la peor forma de hacerlo. La peor forma de hacerlo es decir, esta es la A, no A. Va antes que T, entonces no va. Entonces, ahora voy en la B. B va antes que T, pues sí. C, D, E, F. Sí se vale, ¿eh? Sí se puede, pero esa es una búsqueda casi de niño de primer año, de primaria, ¿no? ¿De qué otra forma se puede hacer una búsqueda más rápida? Ojo, considerando el apartado T, no tiene el apartado de la T, no tiene aquí esas muesquitas. A ver si tengo un libro con muesquitas. No tengo ningún diccionario con muescas, fíjense. Bueno, entonces, dice, ¿qué hago en la solución 2? ¿Cómo busco en la solución, en la alternativa 2? Aquí me dice, tendríamos que hacer un rango, digamos, entre letras adyacentes a T. Exacto, exacto. Les propongo esto. Por ejemplo, me paro a la mitad del libro. Me paro a la mitad del libro y, por ejemplo, encuentro que a la mitad del libro está la letra M. Y luego, ¿qué hago? Pues digo, la T es
mayor que la M o va después que la M. Entonces, esa palabra que estoy buscando debe estar en el segundo intervalo. Ahí estamos hablando, como dice el compañero, estamos hablando de rangos o intervalos. Esta es mi colección. Espero que todo el mundo esté viendo mi imagen, mi hoja. Aquí está la A y aquí está la Z. Entonces voy a crear un rango y digo, me paro acá. Digo, esta es la M es menor que T, por lo tanto, la palabra que busco debe estar en la segunda mitad, en el segundo intervalo. ¿Y luego qué hago? Ya vamos construyendo la solución. Fíjense bien, tome nota de lo que estamos diciendo. Entonces, yo sé que la palabra que estoy buscando debe estar en la segunda mitad. Y luego, hacer los intervalos más pequeños, exacto. Divido el segundo intervalo a su vez en dos intervalos. Y veo, por ejemplo, que a la mitad de ese segundo intervalo está la letra R. Bueno, yo digo, R es menor que T. Por lo tanto, lo que estoy buscando está en el segundo subintervalo de mi segundo intervalo. Y de esa manera vamos haciendo intervalos cada vez más pequeñitos, como dice el compañero José Antonio, que hoy está muy y le agradezco mucho. Observen una cosa, esa búsqueda puede ser muy rápida. Estamos hablando de que en A2 tal vez el almacenamiento o la inserción puede ser un poquito más latosa, pero la búsqueda es muy, muy rápida. Ya hemos hablado en otras ocasiones de estas complejidades o los tiempos. Bueno, les puedo adelantar que la búsqueda puede ser de tiempo logarítmico. O sea, es ultra rápido buscar en la solución A2. Ok, y la solución A3. Vamos ya. Antes de eso, antes de llegar de retomar A3. Me gustaría decir que otra moraleja, que incluso desde la unidad de ordenamiento, de la unidad previa, es que a lo mejor no es que haya una solución la única, la mejor. La solución también depende mucho del tamaño del problema, el tamaño de la instancia de nuestro problema con la que vamos a trabajar. Si yo sé que no voy a manejar más allá de 10 expedientes, pues yo la verdad es que muy bien podría optar por la solución A1. Pero si yo sé que voy a manejar, no sé, unos 100 expedientes, alrededor de 100 expedientes, pues entonces a lo mejor sí vale la pena implementar la solución A2. Y ahora vamos a la solución A3. Pero para ello les digo, ¿y qué tal que no manejamos ni 10 ni 100, sino 1000 o cientos de miles o millones de expedientes? Ok, esa es la premisa. Y dice, esta vez supondremos que en lugar de tener un gran estante o caja donde vamos a guardar todos los expedientes, tenemos un conjunto de varias cajas numeradas del 0 a m-1. Ojo, eso es muy importante. Al igual que en el caso previo, cada expediente tiene una clave única, que es un número o bien puede convertirse a un número. Pero esta vez usaremos una función matemática que reciba la clave. Fíjense bien, este es un truco. Cuando yo lo aprendí me pareció uno de los trucos más elegantes de la computación. No saben cuántas veces he echado mano de él. Fíjense bien. Usaremos una función matemática que reciba la clave y nos entregue el número de la caja en donde debe ubicarse el expediente. Una vez que sepamos en qué caja, vamos a guardarlo. Y para ello podemos utilizar el principio de almacenamiento de A1 o de A2, o incluso arrumbar el expediente, pero eso es muy... Vamos a decir que el A1 funciona cuando mi colección es tan pequeñita que en una cajita, esa es la caja, nada más que está volteada. Déjenme borrarla porque además de todo no me gustó cómo la dibujé. En A1 estamos hablando que el conjunto de expedientes es relativamente pequeño y que en esta caja caben todos. En A2, pues ya vamos a manejar, digamos, un estante y de esa estante tenemos uno de estos cajones telescópicos en donde vamos a ir guardando los expedientes. Aquí van mis expedientes. En A1 decimos que la solución A1 es suficientemente buena cuando el número de expedientes es muy pequeño. Muy pequeño es una consideración subjetiva, pero si tuviéramos que dar un número, digamos, menos de 100 expedientes. En A2 aplicamos A2 cuando tenemos que manejar un número de expedientes mayor que 100 y digamos entre 100 y menos de 1000. Pero cuando tenemos la solución A3, se refiere a que tenemos una colección o vamos a tener una colección de expedientes tan grande que no lo vamos a guardar en un solo lugar. Vamos a hacer un almacenamiento distribuido. Por cierto, déjenme platicarles en los que
termino de hacer mi horrible dibujo, que muchos de los maestros de la UAM, eso ya seguramente lo saben, además de hacer trabajo de docencia, de formar recursos, también son investigadores. Yo me dedico a construir sistemas para almacenar información en la escala de los petabytes. ¿Cuánto es un petabyte? Aquí me detengo antes de seguir con la 3. ¿Cuánto es un petabyte? ¿De cuánto es el disco de su máquina? A ver, aquí me está llegando una Gilbert, exacto. Sí, exactamente. Un petabyte son 1000 terabytes. Y pues la solución es construir un almacenamiento, o sea, un petabyte no te cabe en un disco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tener que formar una colección de varios discos, un clúster o una granja de discos y vas a almacenar. Bueno, entonces la idea es semejante, la idea es muy parecida para el caso A3. Tú tienes un expediente. Aquí está mi expediente, miren. Aquí está la cejita del folder. Y en esta cejita del folder hay un dato especial que se llama K. ¿De dónde viene esa K? Bueno, esa K viene de la palabra en inglés key, que significa llave. Entonces, esta llave puede ser muy bien un número o incluso puede ser también un carácter o una cadena alfanumérica. Pero esa cadena la vamos a pasar a una función f. Esa llave la voy a pasar a una función, se la voy a pasar a una función, ya luego veré cómo se llama esa función, y a cambio la función me va a devolver un número. Ese número, que además es un número entero, será un número en este intervalo, entre 0 y m-1. Esta solución siempre me ha parecido muy interesante y muy buena, porque tiene que ver con el manejo de la escala. La escala o el tamaño de nuestro problema siempre es un elemento a considerar muy importante en la construcción de soluciones en computación. No es lo mismo guardar 10, 100 expedientes que 1000, que 1.000.000. ¿Habrá colecciones así de grandes? ¿Habrá colecciones de datos de millones? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, el padrón de votantes, el padrón del INE, tiene el registro de todos los mayores de 18 que viven en México. ¿Cómo de qué tamaño es ese ordenamiento? ¿Cuántos mexicanos somos? Es distinta la pregunta. ¿Cuántos mexicanos hay? Ya sea en México, dice 125, 126 millones, exacto. Son 126 millones y de esos 126 millones, digamos que, sí, exacto. Tampoco dejes eso, pongas eso que dijo Melanie, por favor. Estamos de acuerdo. Pero digamos que de esos 126 millones, supongamos que el 70% son mayores de 18 años. Ajá. Eso significa que, a ver, rápidamente nuestra calculadora, 126 por 0.7, serían alrededor de 88 millones, una lista de 88 millones de personas, ¿sale? Un espacio de almacenamiento para guardar 88 millones de personas. ¿Qué datos? Bueno, pues nombre, dirección, etcétera, etcétera. CURP. Ahora imagínense, aquí les va otra pregunta como de geografía. Ahora imagínense, ¿quién es el país más poblado del mundo? No, fíjense que todo el mundo pensaba que China, pero no. Hace como un año, 2 años, y la India le ganó a China. ¿Por qué traemos a cuenta todos estos? Porque dependiendo del tamaño de la colección sobre la cual queremos realizar estas dos operaciones, la inserción y la búsqueda posterior, pues entonces echaremos mano de la solución 1 o la solución 2 o la solución 3. Esto quiere decir que no hay una solución buena para todos los casos. Si tu colección, si vas a almacenar un conjunto de expedientes pues relativamente pequeño, no te compliques la vida, usa la solución A1. Si vas a manejar una colección moderadamente grande, usa la solución A2. Pero si de plano estás pensando guardar el padrón electoral de la India, pues no tendrás otra que la solución A3. Regresamos a ya sé que esta es una introducción tal vez un tanto colgada, pero estos son los fundamentos, esta es la idea. Voy a leer muy rápidamente. Cada una de las alternativas de almacenamiento que hemos considerado determina de qué manera vamos a recuperar o buscar un expediente. En el algoritmo de búsqueda lineal que se aplica sobre A1, revisaremos uno tras otro los expedientes hasta que su clave coincida con la que buscamos. En el algoritmo de búsqueda binaria que aplica sobre A2, vamos a comenzar la búsqueda por la mitad de la colección, lo que dijimos del diccionario, ¿verdad? Si la clave del expediente en esa posición es mayor que la clave del expediente que buscamos, entonces nos vamos a revisar en la primera mitad, en el primer intervalo.
intervalo, porque suponemos un ordenamiento ascendente. En el otro caso vamos a revisar en la segunda mitad. En cualquier caso volvemos a aplicar el mismo enfoque y nos ubicamos a la mitad del subconjunto que hemos seleccionado. Este mecanismo se aplica iterativamente reduciendo a la mitad en cada ocasión el espacio de búsqueda con el que se trabaja hasta encontrar el expediente que buscamos. Finalmente, la solución A3 se llama algoritmo de hash o búsqueda por hash, que aplicamos sobre A3. Invocamos la función con la clave del expediente que buscamos y esta nos devolverá el número de la cajita en donde debió ser guardado. Ahora vamos a analizar cómo implementamos la versión digital de cada una de estas soluciones. Vamos a comenzar por A1 y ya dijimos que estos algoritmos que vamos a ver toman nombre de la solución de búsqueda, pero recuerden que a la hora de implementarlos, pues tenemos que implementar tanto el mecanismo de inserción como el mecanismo de búsqueda. Entonces vamos a hablar de los algoritmos de búsqueda lineal y regreso a esto que les comenté desde hace unos minutos. Una idea muy interesante que subyace en este capítulo es la de que lo que te ahorres en la etapa de inserción lo pagarás en la búsqueda o viceversa. Lo que pagues en el almacenamiento inicial te lo vas a ahorrar en la recuperación. Recordemos que en A1 cada uno de los expedientes se guarda uno tras otro, o sea, en un orden temporal, a partir de una posición inicial. No podría haber una solución más fácil. Sin embargo, nos espera una búsqueda que, aunque conceptualmente es muy sencilla, también puede ser muy costosa. Aquí me detengo. ¿A qué nos referimos por costosa? ¿Qué quiere decir costosa? Ya lo hemos hablado muchas veces. Estamos hablando de un algoritmo, dijimos que es una secuencia ordenada de pasos que resuelve un problema computacional con una cantidad finita de recursos. Hay esa cantidad de recursos es a la que se refiere cuando hablamos de una solución costosa. Aquí la pregunta es, en términos de qué es costosa la búsqueda lineal? ¿En qué términos estamos diciendo? Estamos en A1, ¿sale? ¿En qué términos A1 va a ser costoso? Más pasos, Isaac Iniestra nos responde, sí. Más, vamos a decir, más comparaciones. Tenemos que estar comparando uno tras otra, y aquí es muy interesante hacer el análisis del peor caso. Supongamos que tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una abstracción. Supongamos que tenemos N expedientes. En el peor caso, ¿cuántas comparaciones tenemos que hacer? Sí, la pregunta es, supón tú que tenemos N expedientes, N de nena. En el peor de los casos, ¿cuántas comparaciones tendremos que hacer para encontrar? N, dice Carlos Hernández que N-1, yo tengo mi duda si es N o N-1, pero no, Melanie se fue por los cielos, N cuadrada, no, N, es N o N-1. En todo caso es algo que decimos que es un orden lineal. Exacto, dice Rodrigo, en el peor de los casos debe hacerse, comienzo por el primero, ¿no? Estoy buscando a un expediente y empiezo por el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, así, hasta llegar al último y digo, qué tonto, debía empezar por el final. En el peor de los casos tengo que estudiar, Rodrigo Mondragón nos anota, tengo que hacer N operaciones de comparación, sí, nada más. Entonces, si lo piensan, no es muy caro, o sea, hemos visto peores algoritmos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto burbuja, que es de orden cuadrático. Entonces, un orden lineal no es tan caro, pero no es óptimo. También hemos hablado mucho de ese concepto, del concepto de la optimalidad. No es óptimo, quiere decir que lo podemos hacer con menos recursos. Si aplica, es un buen precio, una complejidad lineal, por eso se llama búsqueda lineal, pero hay mejores soluciones, ¿sale? Entonces dice, no podría haber una solución más fácil en el almacenamiento. Sin embargo, nos espera una búsqueda que, aunque conceptualmente es muy sencilla, también puede ser muy costosa, y la razón es que, en el peor caso, tendremos que buscar en toda la colección antes de dar con la clave que buscamos. Otra idea que vale la pena considerar es que lo anterior debe tomarse con una pizca de reserva. Lo que queremos decir es que buscar en una colección completa tal vez no es tan pesado cuando la colección es relativamente pequeña. Aquí, decir que una búsqueda lineal no es mala cuando la instancia del problema es relativamente pequeña. Y ahí está. Seguramente ya lo estaban esperando. A presentar el pseudocódigo. Aquí está el pseudocódigo. Lo revisamos. Entonces dice, como dicen los matemáticos, supondremos sin pérdida de generalidad que los expedientes a los que nos referimos se reducen a un solo valor, que es su clave. De hecho, así vamos a trabajar el resto de nuestra unidad. No vamos a crear expedientes gigantescos que tengan nombre, edad, etcétera, etcétera. Vamos a poner nada más la llave, la clave, ¿no? Y así vamos a trabajar una versión simplificada del problema.
y que estos se almacenan en una estructura, uno tras otro, en una estructura de datos o en un TDA lineal. Ya saben que al final la TDA, el TDA es una abstracción, pero se mapea en alguna estructura de datos lineal tipo arreglo o lista ligada, sencilla o doble. Y a ese TDA o a esa le vamos a llamar la tabla. Y esa tabla contiene n llaves o claves. Puesto en otros términos, y aquí viene una definición así como más al estilo de los matemáticos, dice sea T una tabla de n elementos que contienen los valores o registros desde T0 hasta Tn-1 y sea K un valor al que denominamos clave, es decir, el valor que estamos buscando. El siguiente algoritmo en pseudocódigo utiliza la búsqueda lineal para encontrar K en T. Aquí varias cosas interesantes. Esta estructura de datos lineal o este TDA, para pensarlo más en abstracto, este TDA le vamos a llamar tabla. Y K es el número o la llave que estamos buscando. Y aquí viene entonces, pueden dar ustedes cuenta, es muy pequeñito. Déjenme ver si puedo agrandarlo. Ahí está. Dice, función búsqueda lineal. Entonces, aun cuando es un pseudocódigo, no, se vale decir si ese es un pseudocódigo de tipo función o procedimiento. Dice ahí que al ser función, pues me va a devolver algo. Dice que recibe como Magali me hizo la observación de que los valores con los que se define se conocen como parámetros, pero los valores con los que se invoca se llaman argumentos. Algunos le dicen equivocadamente parámetros, o alternativamente, yo no diría equivocadamente, parámetros formales y parámetros reales, pero otra forma de llamar a los parámetros reales es argumentos. Y entonces ahí vamos, nos echamos el clavado a nuestro código y revisamos este procedimiento de búsqueda lineal. Y dice así, tenemos una variable auxiliar a la que le vamos a llamar el pivote. Tenemos otra variable auxiliar a la que por cierto, pivote toma un valor inicial igual a 0, mientras que la segunda variable auxiliar se llama fin y toma un valor inicial de n-1. Ustedes ya pueden estarse imaginando que se refiere a el último elemento de la colección o la última posición de la tabla. Y tenemos también una variable booleana que se llama encontrado. Y ahora sí, entramos dentro de un ciclo while muy sencillo, cuya condición de continuación, una condición lógica compuesta, es una conjunción o una operación AND, donde dice, mientras el pivote sea menor que el fin, o sea, mientras no hayamos llegado al final de nuestra tabla, y encontrado siga siendo falso, entonces lo que vas a hacer es, te preguntas, el pivote, el valor que de la tabla en la posición pivote es igual a K. Si es el caso, pues entonces cambias el valor de la variable encontrado a verdadero. Y en otro caso, incrementas el valor de pivote. No podía ser más sencillo, ¿verdad? Entonces ahí está el while. ¿Cuándo vamos a salir de ese while? Saldremos por de dos formas posibles. Saldremos porque llegamos al fin de la tabla y no lo encontramos, dicho de otra forma, para acabar pronto, o porque sí lo encontramos, ¿no? Es un poco medio boba, pero salimos porque lo encontramos o porque no lo encontramos. Pero si lo encontramos es porque la variable booleana encontrado es verdadero. Entonces nos metemos a este último if y en ese if encontramos el valor. Si la respuesta es sí, entonces regresamos la posición. Fíjense bien, esta función que se llama búsqueda lineal lo que hace es devolverme la posición. Y en otro caso regresamos un valor al que le vamos a llamar falla, que puede ser, por ejemplo, un número negativo. Ese número negativo nos indica el elemento o la llave no se encuentra dentro de la tabla. Preguntas, observaciones, comentarios, dudas. Y bueno, aquí viene la recapitulación del código. No sé si valga la pena. Vamos a hacerla. Dice, la variable pivot señala la posición que estamos consultando sobre la tabla. Podemos salir del ciclo while por dos razones diferentes, ya sea porque encontramos la clave o porque llegamos al final de la tabla y no la encontramos, de donde se infiere que la clave no está almacenada. En ese caso, devolveremos un valor llamado falla, previamente acordado, que puede ser, por ejemplo, un valor -1. Y de manera intencional hemos utilizado el término tabla para tomar una distancia de la forma como se
se implementa el almacenamiento de los datos. Dicho de otra forma, podemos pensar en T mayúscula, como un TDA o como una estructura de datos a la medida de nuestras necesidades. Es decir, un arreglo, una LSL, una LDL, aun cuando es recomendable recuperar este principio de diseño del que ya hemos hablado y que denominamos ocultamiento de los detalles, entre otras formas de llamar. Si yo les dejo implementar el algoritmo de búsqueda lineal, ¿qué tendría que hacer su programa? Dejo de compartir para poder... Si yo les pido implementar la búsqueda lineal, ¿qué tendría que hacer el programa? Obviamente tienen que implementar esa función que les acabo de pasar, pero ¿qué más? Acuérdense por favor, que en mi Jamboard dijimos que hay dos operaciones básicas que todo programa de búsqueda tiene que realizar. La más importante, no la más importante, la que le da nombre es la búsqueda, pero tan importante como la búsqueda es la... José Antonio dice, primero deberíamos tener ya los datos almacenados para después aplicar el algoritmo. O les propongo de esta forma. En realidad, tendrían que tener un programa main, un procedimiento main donde diga, ¿qué quiere usted hacer? ¿Insertar una nueva llave o buscar una llave vieja? Una llave que se supone que ya está. Si el usuario dice, quiero insertar, bueno, la insertan. ¿Cómo la insertan? Bueno, pues la van insertando una tras otra. La primera llave la van a insertar en la posición 0, la que sigue en la 1, así, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si ustedes implementan sobre un arreglo, José Antonio, ¿a qué se refiere como el código de una biblioteca? ¿La llave es el código de la biblioteca? No le entiendo. O sea, se refiere a que busco en la biblioteca, en estos estantes donde están las tarjetitas y dice, el que hicimos donde mandamos a almacenar los... Sí, exacto, pero es más sencillo. Es más sencillo porque no quiero que hagan toda la biblioteca, no quiero que pongan nombre del libro, autor, número, nada más quiero, en realidad, que almacenen un número. Quiero que almacenen un número. Y a ese número le vamos a llamar la llave. Y le pido a mi programa más bien me pide, ¿quiere almacenar una nueva llave? Yo le respondo, sí, deme su valor. Guarda el número 7. Si es la primera vez que yo almaceno el valor, pues entonces ese 7 lo va a poner en la posición 0. ¿Quieres buscar y continúa o regresa el loop? ¿Quieres buscar un valor o quieres insertar uno nuevo? No, pues le digo, quiero insertar uno. ¿Qué valor quieres insertar? No, pues quiero insertar el 20. ¿En dónde voy a insertar el 20 acá? Pues en la posición 1. Estoy insertando uno tras otro y vuelve a preguntar, ¿quieres buscar un valor o quieres insertar uno? Quiero insertar uno. Ah, bueno, ¿qué valor quieres insertar? Quiero insertar el 4. Entonces, el 4 ya tengo el 7 en la posición 0, el 20 en la segunda y el 4 va a ir en la 0 en la posición 1, en la posición 2 va a ir el 20. ¿Quieres insertar un valor o quieres almacenar o buscar alguno? No, le voy a decir, no, quiero buscar uno. ¿Qué valor quieres buscar? Quiero buscar el valor 70. Espérame tantito, voy a buscarlo. Y me dice, el número que estás buscando no se encuentra. Y otra vez, ¿quieres insertar un valor o buscar alguno? No, pues quiero buscar. ¿Qué valor quieres buscar? Quiero buscar el valor 20. Espérame tantito. El valor 20 se encuentra en la posición 1. En realidad, cada vez que se repite el ciclo, debería preguntarme 3 cosas. ¿Quieres insertar un nuevo valor? ¿Quieres buscar un valor o quieres terminar este programa? Esas son las 3 opciones que me debe preguntar. Insertar, buscar o terminar. Algo muy interesante, fíjense bien, una diferencia entre si ustedes implementan su almacenamiento sobre un arreglo o sobre una estructura con apuntadores, sobre una estructura ligada. ¿Cuál es la diferencia más importante? Hay varias diferencias. Piensen, por favor, en un problema que se van a encontrar con el arreglo que no se van a encontrar con la lista ligada. ¿Qué problema me voy a encontrar si implemento mi tabla con arreglo que no me voy a encontrar con la lista ligada? Es el tamaño de memoria, ¿no? En un arreglo lo tenemos que tener y en la lista ligada lo va generando en el tiempo de ejecución, ¿no? Exacto. Entonces, imagínense que yo declaro, por ejemplo, un arreglo de 10 elementos. Entonces, dentro de su implementación, tendrían que prever un anuncio que diga tabla llena. ¿Lo ven? En cambio, en la lista ligada, pues difícilmente, sobre todo con las computadoras modernas, sí se puede agotar la memoria, aún con listas ligadas,
pero la memoria se agotará cuando hayan almacenado cientos o miles o millones de llaves. Antes de eso se les va a haber deshecho el teclado y el dedo que agotar la memoria, ¿no? Esa es una pequeña limitación si ustedes implementan su tabla con arreglo. La tabla debe incluir la posibilidad de decir tabla llena, en tanto que para la lista ligada no es necesario. Yo estoy insertando, el programa entra en este ciclo principal, me dice qué quiere hacer, almacenar un nuevo valor, una nueva llave, buscar una nueva llave o terminar, le digo yo. Almacenar un nuevo valor, deme su valor, 24. Fíjense una cosa, aquí pueden pasar varias situaciones que tienen que considerar en el procedimiento de inserción. Una de ellas, que el 24 no está almacenado todavía, lo guardamos, pero que si es el caso que lo almacenamos en un arreglo, que implementamos la tabla como arreglo, llegamos al límite de nuestro arreglo y que me diga, lo sentimos mucho, pero la tabla ya está llena, no podemos insertar más. Y otra opción, otra posibilidad es que diga, el 24 ya está almacenado. No se vale insertar dos veces el 24, porque se supone que cada expediente tiene una llave única. Por lo tanto, podrían ahí responder de diferentes formas. Simplemente decirle al usuario, ya está almacenado, y no se preocupan de decirle en realidad, ya estaba almacenado desde antes, ¿no? Y la otra posibilidad es que le digan, este es un dato repetido, cosas así. Pero en esencia son todas las posibilidades. Vamos a dejar ese programita, pero considerando que mañana es día de quiz, les voy a dejar, fíjense cómo, observen cómo les estoy dejando en libertad de decidir si lo implementan. No vamos a guardar todo el registro de un libro, etcétera. Nada más en realidad vamos a guardar un número y luego lo vamos a buscar. Los estoy dejando en la libertad de decidir si lo implementan por arreglo o por lista ligada, simple o doble. Ustedes decidan. Pero si lo hacen por arreglo, tienen que incluir la posibilidad de que la tabla esté llena. Pues ya quedó. Implementar el método de inserción y búsqueda lineal sobre, ustedes decidan si sobre un arreglo o sobre una lista ligada. Pero si deciden por arreglo, pues entonces este programa tiene que contener la posibilidad de decirme, la clave ya no se pudo insertar porque el arreglo la tabla está llena. Bueno, pues ya llegamos al final de la clase de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. No va a ser un fin de semana ocioso, hay muchas cosas que hacer, pero pues deseo que les salga muy bien. Hasta luego.